Ok, continuamos ahora con la segunda parte del Renacimiento. Vamos a pasar ahora a la página 53. Muy bien, página 53 dice, Inicios del Renacimiento. Según la mayoría de los estudiosos del tema, existen tres autores que van a dar inicio a este movimiento desde el siglo XIV. Es decir, el siglo XIV, vuelvo y repito, esto viene siendo el siglo XIV, del año 1300 al 1400. Es importante tener en cuenta lo que son los años, ¿verdad? De lo que está ocurriendo desde el año 1300 al año 1400 y no confundir las diferentes situaciones que pasan en la historia y meternos en años que no tienen nada que ver con el siglo XIV. Entonces, esto siempre es fundamental tenerlo muy en cuenta. Dice que Petrarca, ¿quién era Petrarca? Bueno, Petrarca era un francés que tuvo una máxima importancia en el movimiento, como lo menciona aquí, en el movimiento renacentista, humanista o renacentista, ¿verdad? Dice que es un poeta religioso italiano y aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que él tuvo lo que fueron nuevas formas métricas para la poesía y comenzó a interesarse por temas terrenales y menos religiosos, ¿verdad? Esto es como lo más fundamental de este señor, de Petrarca. Tener en cuenta lo que son las formas métricas para la poesía, ¿verdad? Esto también tener en cuenta de que lo que es el arte de la poesía es algo muy fundamental para poder mostrar nuestros sentimientos y lo que nosotros tenemos muy en cuenta de lo más profundo de nuestro interior o en lo que nosotros tenemos siempre como pensamientos. Después Dante Alighieri, casi que no tengo mucho que mencionar sobre Dante Alighieri, tener muy en cuenta lo que es la Divina Comedia. ¿Y qué es la Divina Comedia? Bueno, la Divina Comedia es, por decirlo así, una historia un poco graciosa, por decirlo así, o humorística, donde representa lo que es el infierno o lo que conocemos como el purgatorio. Básicamente es como en los diferentes programas donde se da mucho lo que es el infierno como tal. Todo eso se muestra en dicho, por decirlo así, en dicho término literario de lo que es la Divina Comedia. Aquí lo menciona claramente a través de un relato de viajes en las distintas partes del infierno. Aquí tenemos una imagen de lo que fue Dante Alighieri como su representación. También habla sobre el paraíso, entre otros aspectos relacionados con esa parte. Después viene lo que es Giovanni Boccaccio, que fue un autor de varias obras, entre ellas el Decameron, que era una serie de cuentos y algunos serios, y era un bromista e ingenioso en contar diferentes historias humorísticas, digámoslo así. Después pasamos a la página 53, donde hablamos sobre el arte renacentista, y aquí una vez pasamos con Miguel Ángelo y Da Vinci. También tenemos que Leonardo da Vinci nació a 25 kilómetros de Florencia, Italia. Aquí tenemos lo que es la Mona Lisa o la Gioconda, que es el retrato más importante que él realizó y que tuvo mucho éxito. Pasamos de una vez para ir avanzando. Gran cantidad de obras realizadas por Da Vinci. Se destaca también lo que fue modelos para crear helicópteros, trajes de buzos, puentes temporales para ejércitos que cruzaban los ríos. Y otros aún en día sorprenden por su ingenio y variedad. Es decir, con todas sus ideas se pudieron crear todo ese tipo de avances también a nivel tecnológico. Pasamos de una vez. Este es lo que llamamos una pequeña obra relacionada con lo que es la teoría antropocéntrica, es decir, el hombre como centro de todo, es decir, que todo lo que el hombre tiene va en centro de él, sin saber lo que esté pasando a su alrededor. Ahora vamos aquí con lo que es Miguel Ángelo
Buonarroti, pintor, escultor y arquitecto, desarrolló lo que fue en la Capilla Sixtina diferentes dibujos relacionados con esto, lo que fueron ángeles, divinidades. Aquí tenemos que se destaca la escultura de David, la Piedad, y por aquí habla sobre el techo de la Capilla Sixtina del Vaticano, es decir, donde dibuja todo lo que son diferentes, por decirlo así, términos religiosos, como, o lo que llamamos, lo que representa la parte de la religión, como los ángeles, las divinidades, entre otros aspectos. El David de Miguel Ángel es una de las esculturas que mejor representa la idea de tomar las formas griegas y romanas, además de expresar la búsqueda de la belleza. Después, aquí tenemos otro artista, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, que era también un pintor y arquitecto. Después vemos aquí la, la escuela de Atenas. Pasamos de una vez a la página 56. Aquí tenemos a Donato di Nocali o Donatello, escultor de gran talento, con el realismo de las expresiones y gestos humanos. Donato Bramante, aquí habla sobre lo que es Donato Bramante. Lorenzo Ghiberti, grabadista de gran renombre. Y después tenemos lo que es en la parte de la literatura. En el Renacimiento fue una época de gran desarrollo de la literatura, con la Divina Comedia, de Dante Alighieri, y lo que fue la imprenta de Juan Gutenberg, la imprenta para poder desarrollar todo lo que fueron los libros que se expandieron por el resto del mundo. Después vemos aquí a un señor muy importante, Nicolás Maquiavélico. No sé si han escuchado sobre los asuntos maquiavélicos, es decir, planear algo con un fin malífico, hacer daño. Eso es algo muy antiético que provoca injusticias y desastres que luego tienen sus consecuencias, de hecho. Aquí habla también sobre Erasmo de Rotterdam, perdón. Elogió el libro más importante que fue el Elogio de la Locura, que trataba sobre conciliar el dogma cristiano con el humanista, realizando una fuerte crítica a la sociedad de reyes y príncipes, obispos y papas. Era un gran, bueno, era un hombre de gran tolerancia y pensamiento libre, al que se conoce con el nombre de príncipe del humanismo. Nicolás Maquiavélico o Nicolás Maquiavelo, escritor, creador de obras clásicas sobre política y poder. Es decir, que el poder se desarrolla por medio de asuntos maquiavélicos, lamentablemente. La forma de ejercer el poder y beneficios en perjuicio de cierto tipo de gobierno, ¿verdad? La injusticia, bueno, el fin justifica los medios, dice. Después habla sobre lo que es la imprenta, que fue el aporte que tiene importancia, perdón, que fue declarado el mayor invento. Y después pasamos directamente a lo que fue la ciencia. Aquí pasamos directamente a lo que son los científicos renacentistas. Comenzaron a fijarse en los griegos como Arquímedes, creador de la ciencia de los fluidos, y Demócrito, perdón, creador de la idea de los átomos. Y después tenemos a Nicolás Copérnico, que fue el que creó la teoría heliocentrista, el Sol como centro del universo, ¿verdad? El Sol está en el centro de todo el universo, fue una teoría. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de una teoría es una idea que puede ser cierta o no cierta. Eso es una teoría. Aquí vemos los dibujos. Ahora pasamos directamente a Galileo Galilei, el científico que logra mejorar la teoría heliocentrista y estudia otros astros, como lo que fue la primera ley del movimiento o la ley de la inercia, y determina y estudia las fases de la luna. Y después dice que el telescopio, a diferencia de Copérnico, tuvo serios problemas con la iglesia para evitar ser juzgado como hereje.
en la Santa Inquisición. En ese momento estaba lo que era la Santa Inquisición, que toda persona que pensara en contra de la iglesia era un hereje y era condenado a muerte y pasaba por una guillotina. Después dice que hasta el siglo XVIII, ya para el año 1700 a 1800, dice que la iglesia no le quita la prohibición a sus obras y en el siglo XX acepta la teoría heliocéntrica, pero sin perdonar a Galileo Galilei, que fue el que dio fase a que todo eso se desarrollara. Johann Kepler, descubridor de las órbitas de los planetas alrededor del Sol, confirma ya de por sí aceptada la teoría heliocentrista. Y Miguel de Servet, uno de los principales estudiosos de la circulación de fluidos en el cuerpo humano. Gerardo Mercator, gracias a sus estudios de matemática y geometría, logra crear la primera proyección terrestre. Ahí quedaríamos con esta parte. Ahora pasamos a lo que son las prácticas. Bueno, otras preguntas que vienen ahí, ya se las explico. Disculpen aquí un toquecito.